Hola a todos y todas, ¿cómo están? Espero estén muy bien. Hoy vamos a continuar viendo un trastorno, a diferencia de la clase anterior que vimos el síndrome de Down. Hoy vamos a seguir con el trastorno general del desarrollo. Vamos a ver que en este caso pueden ser diferentes patologías en específico, puede ser autismo, Rett, puede ser Asperger, algún trastorno generalizado del desarrollo que no esté especificado. Y vamos a ir viendo justamente las características, cuáles son las causas, cómo se puede abordar, cuál es el tratamiento. Digamos, la sigla TGD, Trastorno General del Desarrollo, antiguamente todo se llamaba autismo, hoy en día se llama trastorno de espectro autista, y dentro del trastorno también acompañado del trastorno hay mucho de lo que tiene que ver con las características o síntomas del trastorno general del desarrollo, por lo cual lo podemos considerar dentro de también de un espectro. Ahora lo vamos a ir viendo. ¿Qué son los TGD? Los trastornos generalizados del desarrollo incluyen un grupo de trastornos que afectan al crecimiento de los niños durante los primeros años de vida. Se trata de un conjunto de alteraciones caracterizadas por retrasos en diferentes áreas del desarrollo, como las habilidades para la comunicación y la interacción social, que inciden a su vez en las actividades, intereses y comportamiento de los niños. Sin embargo, aunque estos trastornos comienzan en la infancia, sus alteraciones se suelen mantener hasta la edad adulta. Muchas veces se pueden corregir muchas disfunciones a nivel comportamental o conductual, pero siempre va a ser priorizado, como siempre lo mencionamos, la detección temprana, el poder abordar el tema en etapas iniciales, porque bueno, justamente como sabemos tiene que ver con el desarrollo y con el desarrollo neuropsíquico en este caso, ¿no? El autismo es el TGD más conocido, pero no es el único. Dentro de los TGD también se encuentra el síndrome de Rett, el síndrome de Asperger, el trastorno desintegrativo infantil y el trastorno generalizado del desarrollo no especificado. Todas, obviamente que no es, aclaro, no es especificado muchas veces porque se tiene en cuenta que altera o afecta diferentes áreas o diferentes funciones, pero no se tiene a ciencia cierta una profundización de qué funciones están más alteradas que otras o cuál es la causa específica, ¿no? Todas estas alteraciones del desarrollo comparten causas, signos y manifestaciones. De hecho, en muchos casos es difícil distinguir entre una alteración y otra, razón por la cual el nuevo manual de diagnósticos de los trastornos mentales ahora hace referencia a trastornos del espectro autista, en el DSM-4. Toda esta definición está tomada de ese manual. ¿Cuáles son las causas que se nos presentan para decir que una persona tiene este diagnóstico, ¿no? Bueno, pueden ser variadas. La mayoría de los especialistas consideran que se trata de trastornos multicausales. No obstante, hasta el momento, uno de los factores más estudiados ha sido la genética, y se ha descubierto que existen grandes probabilidades de desarrollar un trastorno general del desarrollo si los niños tienen una herencia autosómica recesiva o una herencia unida al cromosoma X frágil. Podemos entender que tiene que ver con el desarrollo biológico, ¿no? Con esta herencia que veníamos hablando, o con la herencia del ADN, ¿no? El traspaso del ADN a lo largo de la cadena de herencia de una familia, pero también vamos a ver que afecta a diferentes áreas y comportamientos de la vida del sujeto.
Asimismo, se conoce que las infecciones víricas como la rubiola, la sífilis, la toxoplasmosis y la varicela durante el primer trimestre del embarazo también pueden afectar al feto durante su desarrollo. O sea, existe una mínima tasa de probabilidades que un niño en etapa de gestación, si la madre sufre alguna de estas enfermedades, bueno, existe una posibilidad un poquito mayor, ¿no? En ese caso. De igual manera, las complicaciones durante el parto, como la isquemia, la hipoxia o una hemorragia intracraneal, pueden provocar también un trastorno general del desarrollo. Digamos, todo lo que sea como un parate, ¿no? Una decisión en el desarrollo en alguna de las etapas. Otros estudios han sugerido que el manejo o la exposición a productos químicos por parte de los padres pueden aumentar también el riesgo de padecer TGD en sus hijos. Este trastorno también se ha relacionado con el hipotiroidismo en los padres y la infertilidad o los abortos en las madres. Fíjense cuántas pueden ser las causas que favorezcan a desarrollar este trastorno, ¿no? En el embarazo. Pero bueno, tampoco es a ciencia cierta que esté, digamos, no todas las personas con hipotiroidismo van a tener hijos con esta patología, ¿no? No todas las personas que posean, qué sé yo, algún tipo de problemática que tiene que ver con los síntomas del trastorno general del desarrollo, no significa que todos vayan a correr con la misma suerte, sino que existe una tasa de incidencia mayor o de probabilidad mayor. No obstante, este trastorno también se ha relacionado con el hipotiroidismo en los padres y la infertilidad o los abortos en las madres. No obstante, no se puede hacer referencia a un único factor, sino más bien a una concatenación de ellos. Los signos que muestran la presencia del TGD los vamos a ver en un área reflejado en lo que tiene que ver en la afectividad y el comportamiento social. Esta es una de las áreas más afectadas en los niños con TGD, ya que son incapaces de desarrollar una comunicación e interacción social adecuadas. Esto se debe a que tienen afectaciones en la capacidad para comprender a las personas, así como para expresar y reconocer las emociones y los sentimientos, tanto los propios como los del resto, ¿no? Por eso es usual que no miren a los ojos, que tengan problemas para crear nuevos vínculos afectivos y que les resulte difícil mantener una simple conversación, sobre todo cuando no versa sobre un tema que les interese. Muchas veces lo que podemos observar son momentos de mutismo selectivo donde el alumno o donde el niño elige no hablar, ¿no? Por periodos, o simplemente lo hace o intenta comunicarse cuando hay algo que motiva su interés. Esto obviamente va a ser una traba en la comunicación social o en la comunicación interpersonal, ya que va a haber un desarrollo mucho más lento en el lenguaje, ¿no? Tanto en el lenguaje como en la comprensión. Muy bien. Con respecto a la capacidad intelectual, la mayoría de los niños que tienen un TGD ligero presentan un coeficiente intelectual normal o superior a la media. Sin embargo, cuando se trata de un TGD profundo, es usual que aparezcan problemas en esta esfera. De hecho, se conoce que alrededor del 30% de los niños con trastorno general del desarrollo tienen un retraso intelectual ligero y cerca de un 40% un retraso moderado a profundo. Puede variar que las características o síntomas que nosotros podamos observar sean cuestión de movimientos, cuestión de comunicación o sociabilidad, o hay muchas veces que está acompañado con otros síntomas como puede ser el aleteo, ¿no? O la necesidad de realizar pellizcos. Muchas veces sucede en primario que vemos a los niños con TGD que realizan como pellizcos o que tienen movimientos estereotipados repetidos, ¿no? Ya sea o el balanceo
¿no? Como este movimiento de amacarse o mismo algún movimiento estereotipado con las manos que sea repetido, porque eso les va a servir también como para regular su sistema nervioso. Muy bien. Con respecto a la atención y la memoria, los niños con TGD se caracterizan por tener una memoria muy selectiva, es decir, pueden recordar una gran cantidad de detalles relacionados con temas que les resulten interesantes, pero no les prestan atención a otros asuntos. Por ejemplo, estos niños pueden memorizar cientos de números de teléfono, pero no recuerdan un simple recado, ¿no? Muchas veces incluso puede ser que pareciera que estuvieran con una fijación o tuvieran una obsesión con, no sé, un dibujito animado, algún juguete en particular. Generalmente se ve como mucha aprensión con objetos que a ellos les llaman la atención o que les transmite algún tipo de tranquilidad, ¿no? Con respecto al lenguaje y al pensamiento, las alteraciones en el lenguaje es uno de los signos más significativos. Estos niños suelen tener dificultades para mantener un ritmo, tono, volumen y una entonación adecuada a lo largo de una conversación. Además, suelen presentar un vocabulario bastante reducido y estereotipado, por lo que la ecolalia es frecuente. Pueden repetir palabras o frases o sonidos de forma automática todo el tiempo, ¿no? Asimismo, es usual que tengan problemas para seguir instrucciones simples, ya que tienen dificultades para comprender el lenguaje. Por eso, en etapas escolares iniciales, en la primaria, cuando se detecta el TGD, se intenta abordarlo y acompañarlo lo más posible desde el ámbito educativo, siempre con un acompañamiento terapéutico, para que pueda servirle de extensión del yo al niño, ¿no? Que pueda ayudarlo a realizar las acciones y controlar si en algún momento tiene alguna problemática o alguna crisis. Con respecto a la psicomotricidad y a la sensopercepción, los problemas en el desarrollo de la psicomotricidad son frecuentes en los niños con TGD. No en todos, pero existe una pequeña tasa en los que sí. De hecho, la mayoría tiene dificultades para desarrollar la motricidad fina y la coordinación motora, a la vez que presentan anomalías posturales y una conducta estereotipada. Además, les resulta difícil manejar la información sensorial proveniente del entorno, por lo que es usual que den respuestas inadecuadas a los estímulos sensoriales. Vamos a ver que se sientan de diferente forma, muchas veces como con las piernas cruzadas o con una sola pierna cruzada, la otra extendida. ¿No? Van a ver como cuestiones en su comportamiento que van a ser siempre las mismas. Acá vemos una representación de un niño que pareciera que está sufriendo algún tipo de crisis. ¿Qué es el autismo, no? Vamos a ampliar un poquitito lo que tiene que ver con este trastorno y generalizarlo un poco más para comprender al autismo como un espectro, ¿no? Como lo que decía anteriormente, como una gama de situaciones y de síntomas o signos que pueden verse reflejados tanto en el comportamiento como en el deseo, en el pensamiento y otras funciones. Es una discapacidad del desarrollo provocada por diferencias en el cerebro. Los científicos desconocen exactamente qué provoca estas diferencias en la mayoría de las personas con autismo. Sin embargo, algunas tienen una diferencia conocida como una afección genética. Existen muchas causas para el autismo, si bien aún la mayoría son desconocidas. Por eso les mencionaba, hay factores que colaboran al desarrollo del trastorno, pero no específicamente esos signos aisladamente no es que provoquen
el trastorno de forma directa. Existen muchas causas para el autismo, si bien aún la mayoría son desconocidas. A menudo no hay indicios en los aspectos de las personas con autismo que los diferencien de otras personas, pero es posible que se comuniquen, interactúen, se comporten y aprendan de manera distinta a otras personas. Las capacidades de aprendizaje, pensamiento y resolución de problemas de las personas con autismo pueden variar. Hay desde personas con muy altos niveles de capacidad y personas que tienen muchas dificultades. Algunas necesitan ayuda en la vida diaria, mientras que otras necesitan menos, ¿no? Va a variar de acuerdo a la persona, en qué etapa del desarrollo se encuentre y qué signos presente. Desde esa forma vamos a poder acompañarlo y abordar las problemáticas que presenta. Actualmente el diagnóstico de TEA incluye muchas afecciones que solían diagnosticarse por separado e incluyen trastorno autista, trastorno generalizado del desarrollo no especificado de otra manera, síndrome de Asperger. Acá quiero hacer una aclaración. El síndrome de Asperger tiene algunas características similares al autismo o al TGD, pero digamos entre la gama de autismo que existe, Asperger vendría a ser como un autismo de los más leves. Hoy en día a todas estas afectaciones se las denomina trastorno de espectro autista. Los niños con autismo comienzan antes de los 3 años de edad y duran toda la vida de la persona. No obstante, los síntomas pueden mejorar con el tiempo. Algunos niños con autismo muestran indicios de problemas futuros en los primeros meses de la vida. En otros casos, es posible que los síntomas no se manifiesten hasta los 24 o incluso después, ¿no? Hasta los 24 meses o después. Algunos niños con autismo parecen desarrollarse normalmente hasta los 18 o 24 meses de edad y después dejan de adquirir destrezas nuevas o pierden las que tenían antes. Por eso se considera que es multifactorial, porque no solo tiene un comportamiento que podría llegar a ser genético o biológico, sino que también se tiene en cuenta el ambiente, el contexto, ¿no? La alimentación del niño. Hay muchos factores que se tienen en cuenta y que se reúnen en este trastorno en particular. Bien, los estudios realizados han demostrado que entre 1/3 y la mitad de los padres de niños con autismo observaron un problema antes del primer año de vida de sus hijos y entre el 80 y el 90% de los padres detectaron problemas antes de los 24 meses. ¿Cómo se identifican los signos del autismo? Diferencias sociales de los niños con autismo. No mantienen contacto visual o establecen muy poco contacto visual. Todo depende del grado de desarrollo afectado, ¿no? Puede ser más o menos, puede afectar más funciones o menos. Muchas veces en los casos más graves o los que afectan más funciones, el niño no conecta la mirada porque está como si fuese desconectado de la realidad, ¿no? Como pensando en su propia fantasía, por decirlo de alguna forma llana. Pero bueno, no hay un interés que haga que conecte su visión con la otra persona. No responde a la sonrisa ni a otras expresiones faciales de los padres, ¿no? Es como que los actos reflejos parece que no lo condicionan, ¿no? Si ve bostezar a alguien, no bosteza. Si una situación es alegre y el contexto es alegre, capaz que tampoco se percata de eso. No mira los objetos ni los eventos que están mirando o señalando los padres. No señala objetos ni eventos para lograr que los padres miren. No lleva objetos de interés personal para mostrárselos a los padres. No suelen tener expresiones faciales adecuadas, o sea, no condicen con el momento ni con el contexto
emocional, ¿no? Es incapaz de percibir lo que otros podrían estar pensando o sintiendo al observar sus expresiones faciales. Tampoco demuestra preocupación o empatía por los demás. Es incapaz de hacer amigos o no le interesa hacerlo. Estas características son como muy básicas, muy troncales, pero sobre esto obviamente que se trabaja. También hay diferencias de comunicación, ¿no?, entre los niños con autismo. No señala las cosas para indicar sus necesidades ni comparte cosas con los demás. No dice palabras sueltas a los 16 meses. Repite exactamente lo que otros dicen sin comprender el significado, generalmente llamado repetición mecánica o ecolalia, ¿no? Capaz que le dicen, bueno, mira, te doy este autito y escucha la palabra autito y repite autito, 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 autito. ¿No? Quizás no comprendiendo ni siquiera el concepto de lo que se trata, sino muchas veces pareciera que fuese una repetición sonora, como que algo del sonido les llama la atención y lo repiten. No responde cuando lo llaman por su nombre, pero sí responde a otros sonidos, como la bocina de un automóvil o el aullido de un gato. Se refiere a sí mismo como tú y a otros como yo, y puede mezclar los pronombres. Esto lo vemos mucho en primario. Generalmente hay muchos chicos con TGD que incluso pareciera que hablaran el lenguaje de los dibujitos animados, ¿no? Los dibujitos que ven seguramente se quedan con algunas frases o con sonidos que después repiten y repiten y terminan siendo un poco neutros en el lenguaje incluso. Con frecuencia no parece querer comunicarse, no comienza ni puede continuar una conversación, no usa juguetes ni otros objetos para representar a la gente o la vida real en los juegos simulados. En este caso lo puedo entender en situaciones como muy iniciales. Con el abordaje y el acompañamiento esto se logra llegar a poder desarrollar de forma natural, ¿no? Puede también tener buena memoria, especialmente para los números, las letras, las canciones publicitarias de la televisión o un tema específico. Capaz que le gusta un personaje animado y va a demostrar que ese es el personaje animado que le gusta y lo va a repetir o lo va a pedir o lo va a señalar, ¿no? Puede perder el lenguaje u otros logros sociales generalmente entre los 15 y los 24 meses, que con frecuencia se denomina regresión. También existen diferencias de comportamiento, conductas repetitivas y obsesivas. Se mece, da vuelta, se balancea, se tuerce los dedos, camina en la punta de los dedos de los pies durante largo tiempo, aletea con las manos, comportamiento que se llama estereotípico. Prefiere las rutinas, el orden y los ritos. Tiene dificultades con los cambios o la transición de una actividad a otra. Como justamente los cambios bruscos lo alteran o pueden provocar una crisis de ansiedad, ¿no?, o de nervios, generalmente se le suele anticipar siempre lo que va a suceder a continuación. Se obsesiona con algunas actividades inusuales que hace de forma repetitiva durante el día. Parece no sentir dolor. Puede ser muy sensible a no tener sensibilidad alguna a los olores, sonidos, luces, texturas y al tacto. Mira o contempla de forma inusual, mira a los objetos desde ángulos poco comunes. Todas estas cuestiones del comportamiento las vamos a evidenciar cuando el niño tiene TGD en el aula, ¿no? En el caso específicamente del Asperger, yo cuando hablo de variaciones dentro del espectro, no significa que una sea más grave que la otra precisamente, pero sí, digamos, en esta gama de funcionalidades hay trastornos o partes del trastorno que pueden afectar más funciones o otras que pueden afectar menos. En el caso del Asperger,
Las funciones alteradas son mínimas y no hay como una disminución a nivel intelectivo o cognitivo muchas veces. ¿Qué es el síndrome de Asperger? Es definido como una alteración grave y persistente de la interacción social y del desarrollo de patrones del comportamiento, intereses y actividades restrictivas y repetitivas. El trastorno puede dar lugar a un deterioro clínicamente significativo, social, laboral o de otras áreas importantes de la actividad del individuo. Aunque Asperger describiera el lenguaje de estos niños como el de un adulto, lo cierto es que en los niños con este trastorno del lenguaje se caracteriza por la ausencia de entonación adecuada al contexto, un volumen inapropiado, generalmente más alto del necesario, y con un contenido no adaptado a la situación ni a las características e intereses del oyente. En cuestiones quizás más lúdicas, también lo que vamos a ver es el ordenamiento. Usan mucho el ordenamiento, ya sea por colores, si tienen diferentes autitos de diferentes colores, los alinean o los ordenan de diferentes formas y lo vamos a ver reflejado en un montón de comportamientos, ¿no? Pero también pueden denotarse como niños retraídos o silenciosos, callados, tímidos, pero que no dejan de prestar atención, ¿no? Muchas veces, como mencionaba anteriormente, no tiene que ver con la capacidad cognitiva o mental, sino más que nada con una cuestión de el ordenamiento en el procesamiento mental. Se caracteriza por lo siguiente. A. Trastorno cualitativo de la relación. Hay una incapacidad de relacionarse con iguales. Falta de sensibilidad a las señales conocidas y sociales. Alteraciones de las pautas de relación expresiva no verbal. Falta de reciprocidad emocional. Limitación importante en la capacidad de adaptar las conductas sociales a los contextos de relación. Dificultades para comprender intenciones ajenas y especialmente las dobles intenciones. Todo lo que tiene que ver con metáforas va a ser algo que posiblemente no lo comprenda, ¿no? Necesitan los mensajes de forma más lineal. También inflexibilidad mental y comportamental. Interés absorbente y excesivo por ciertos contenidos, como si fuesen ritualísticos, ¿no? Actitudes perfeccionistas extremas que dan lugar a gran lentitud en la ejecución de tareas. Preocupación por partes de objetos, acciones, situaciones o tareas con dificultad para detectar totalidades coherentes. Muchas veces lo podemos ver en el aula con el ejemplo de si tienen que copiar algo del pizarrón, van a tardar el doble o el triple porque lo quieren hacer con una letra específica o determinada, ¿no? Con una prolijidad o hay un ritual para realizar la escritura y elige o prefiere no salirse de esa metodología. También hay problemas del habla y del lenguaje, ¿no? Retraso en la adquisición del lenguaje, con anomalías en la forma de adquirirlo, uso del lenguaje rebuscado, formalmente excesivo, inexpresivo, con alteraciones prosódicas y características extrañas del tono, ritmo, modulación, etc. Dificultades para interpretar enunciados no literales o con doble sentido. Problemas para saber de qué conversar con otras personas. Dificultades para producir emisiones relevantes a las situaciones y los estados mentales de sus interlocutores. Ven como de alguna forma también afecta el vínculo social, la interrelación entre sus pares. Y también existen alteraciones de la expresión emocional y motora, limitaciones y anomalías en el uso de gestos, falta de correspondencia entre gestos expresivos y sus referentes, expresión corporal desmañada, torpeza motora en exámenes neuropsicológicos. Como otro trastorno que vamos a ver es el síndrome de Rett. Este síndrome afecta especialmente a niñas, son mujeres, y vamos a ver las características ahora. Dentro de los trastornos generales del desarrollo, el trastorno de Rett
Se sitúa en el extremo opuesto al síndrome de Asperger. Se cree, aunque hay alguna discusión al respecto, que se da solo en niñas por implicar mutación genética en el cromosoma X que daría lugar a inviabilidad de los embriones varones. La característica esencial de este trastorno, que se acompaña siempre de retraso mental severo o profundo, es el desarrollo de múltiples déficits específicos tras un periodo de funcionamiento normal después del nacimiento. Se define por una evolución normal hasta al menos los 5 meses de edad. Después de esta edad y hasta los 48 meses se inicia una desaceleración progresiva en el desarrollo. Se pierde el uso propositivo de las manos que se hubiera adquirido. Se inicia una microcefalia progresiva y una pérdida del control postural. También es característico de este trastorno las alteraciones graves o ausencias en muchos casos de desarrollo del lenguaje receptivo o expresivo, los movimientos estereotipados de las manos, alteración de patrones respiratorios con hiper o hipoventilación frecuentes, ausencias de relación con objetos y pronósticos pobres a largo plazo. Generalmente la expectativa de las personas que tienen el trastorno de Rett o este tipo de problemática es muy corta, no superando los 21 años, 22 años, y vamos a ver que más allá de todo lo emocional o conductual afecta mucho lo físico. Vamos a ver que estas niñas todo el tiempo van a estar como en puntitas de pie, caminando en puntitas de pie, muchas veces como de forma desarticulada con algún área del cuerpo. Otra cosa que se puede observar es el aleteo constante, todo el tiempo están con las manos realizando un movimiento de descarga tensional. Y bueno, ya es un trastorno que afecta de forma grave al desarrollo. Fases del síndrome de Rett. La fase 1 es el inicio o el inicio temprano. La fase 2 es de regresión. Fase 3, pseudo estacionario, que ya en esta fase es como que el niño elige no moverse tanto, ya empiezan a fallar mucho más lo que tiene que ver con lo biológico, los órganos, el funcionamiento. Y la fase 4 es el de deterioro motor tardío, ya no funcionan las conexiones neuronales, obviamente que todo lo que tiene que ver con el movimiento de forma progresiva va quedando limitado hasta que pierden la movilidad y bueno, terminan falleciendo. Acá vemos un poquitito más de los 4 fases. En la 1 comienza entre los 6 y los 18 meses de edad y puede durar varias semanas o incluso meses. Previamente, el bebé ha mostrado un patrón de desarrollo normal o levemente alterado. Esta fase comienza a percibirse a lo largo del desarrollo del menor, con alteraciones de conducta y del patrón de sueño, y desaceleración del crecimiento del perímetro cefálico, ¿no? Como que la cabeza va quedando un poco más chica en el desarrollo. En la regresión rápida de la fase 2, comprende desde el primer año de vida hasta los 4 años del menor, de 1 a 4 años, y se produce una pérdida de las destrezas manuales, del lenguaje adquirido y del interés comunitario. Además, los movimientos anormales de las manos son casi constantes. Esta fase de regresión rápida puede durar de semanas a meses. En la fase 3, el periodo pseudoestacionario suele comenzar entre los 2 y 10 años de edad y puede durar hasta la vida adulta sin deterioro posterior. En esta fase existe una progresiva mejora del uso de las manos, del contacto social y de conexión con el medio, aunque a la vez aparecen la mayor parte de patologías asociadas al síndrome de Rett, con comorbilidades, ¿no? Empiezan a suceder diferentes patologías o problemas en órganos y demás. Y finalmente en la fase 4, el deterioro motor tardío. No todos los pacientes atraviesan este periodo. En esta fase existe un empeoramiento de la movilidad, debilidad muscular y cambio de conducta con apatía y rechazo de la alimentación, entre otros.
En el caso desintegrativo infantil, ¿qué es el trastorno desintegrativo infantil? La característica esencial de este trastorno es una marcada regresión a partir de los 2 años y antes de los 10, en habilidades adquiridas previamente y de modo normal. Generalmente pierden habilidades comunicativas y lingüísticas, sociales y lúdicas, pero también pierden el control de esfínteres y las habilidades motrices. Antes de iniciarse la pérdida de habilidades, el niño es completamente normal y después de la pérdida no se distingue de un niño con el trastorno autista. La única diferencia es la edad y el proceso de aparición de los síntomas, ¿no? En el caso del autismo vamos a ver que tiene que ver con un desarrollo a lo largo del tiempo ya que viene distorsionado, y en este caso puede surgir en otras etapas que no tienen que ver quizás con el embarazo, con la primera infancia o la primera etapa de vida del bebé, ¿no? Este trastorno recibía antiguamente el nombre de síndrome de Heller o psicosis regresiva y coincide con el autismo en los siguientes aspectos. Presentan alteraciones cualitativas de las capacidades de relación y comunicación. Hay pautas restrictivas y estereotipadas de conducta y actividad mental. A diferencia del autismo, no es raro que en este trastorno también aparezcan alteraciones parecidas a las alucinaciones o delirios. Y finalmente tenemos el trastorno general del desarrollo no especificado. Esta última categoría diagnostica que puede ser incluido bajo el concepto de autismo. Agrupa a los niños y niñas que presentan alteraciones en habilidades comunicativas, así como un repertorio limitado de intereses, pero que aparecen más tarde de la edad establecida como criterio, que suelen ser los 3 años, o con una presentación atípica o incompleta de los síntomas. Algunos profesionales llaman a los niños que presentan un trastorno de desarrollo no especificados como niños con autismo atípico. Hay muchas alteraciones y retrasos del desarrollo que se acompañan de síntomas o características autistas, sin ser propiamente cuadros de autismo. En este sentido, es importante la consideración del autismo como un continuo, que se presenta en diferentes grados en diferentes trastornos del desarrollo, de los cuales solo una pequeña minoría, no más del 10%, corresponden a características descritas por Kanner. Y con esta plaquita terminamos este tema, estos temas, porque vimos varias patologías. Nosotros siempre tenemos que tener en cuenta, ¿no?, que específicamente en todo lo que tiene que ver con el desarrollo hay diagnósticos o síndromes o trastornos que sí específicamente se pueden relacionar con un causante biológico o genético. Pero también vamos a ver que dentro de esta gama hay muchos factores que tienen que ver con el autismo y otras patologías que no solo tienen que ver con eso, sino que pueden tener diferentes factores o causas. Hay muchas veces que se puede llegar a averiguar cuáles son las causas y hay otras veces que simplemente se rejuntan los síntomas, ¿no?, se observan y se trata de realizar un abordaje y un control específico para saber cómo es el desarrollo a lo largo del tiempo. En el caso del síndrome de Rett quizás es uno de los más graves porque afecta a las niñas y con una expectativa de vida bastante corta, pero me gustaría dejar en claro que todo lo que tiene que ver con el autismo en el DSM-4 lo vamos a ver desde esta forma. En el DSM-5 quizás hay nuevas investigaciones, nuevos avances. Todo lo que tiene que ver con el autismo se va investigando a medida que pasa el tiempo, a medida que pasan los años, y se van descubriendo nuevas situaciones, ¿no? Obviamente que este manual de diagnósticos médico ya llevaría su 5ª edición, prontamente una 6ª. Entonces todo este concepto de trastorno de espectro autista, todo lo que tiene que ver con la diversidad, con las diferentes características o síntomas,
lo vamos a ver dentro de un abanico gigante que está titulado de alguna forma como autismo, pero lo vamos a ver como autismo, como trastorno general del desarrollo, como específicamente el síndrome de Rett o un no especificado, ¿no? Todo lo que altere al desarrollo tanto biológico como cognitivo o psíquico va a estar englobado dentro del autismo. Bueno, sin más, seguiremos la próxima clase con otro tema más.